como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 83. Semana 51, 30, 03, 2024, sábado, séptimo día de la semana. Cronograma para el Santo Sábado del Eterno Creador. Al llegar al templo, cada quien ora individualmente, dando así un tiempo para esto. 7 himnos. Segmento de acción de gracias donde cada uno podrá exponer sus testimonios de los cuidados y bendiciones del Eterno por él, en el mes que pasó. Oración inicial. Repetir la ley. Recordar los emblemas. Leer una parte del libro de la ley. Tener un libro de peticiones de oración en el santuario. No hay tiempo específico para escribir las peticiones en el cuaderno. Solo el que desea hacerlo y no cosas comprometedoras, pues Dios conoce todo. Luego pasar al estudio del sábado. Luego se termina con 7 himnos. Repetir la ley. Oración final. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner, al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto, es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones,
mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Mas pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre,
El sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. 1 Juan 2, 1-6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ellen Goldwhite la ley, como un espejo, revela el pecado. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Dios tiene una norma de justicia por la cual mide el carácter. Esta norma es su santa ley, que se nos ha dado como una regla de vida. Hemos sido llamados a cumplir con sus requerimientos, y cuando hacemos esto honramos tanto a Dios como a Jesucristo, porque Dios dio la ley, y Cristo murió para magnificarla y engrandecerla. Él declara, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchos oidores pero pocos hacedores de las palabras de Cristo. Sus palabras pueden ser aceptadas teóricamente, pero si no son estampadas en el alma, y entretejidas en la vida, no tendrán efecto santificador sobre el carácter. Una cosa es aceptar la verdad, y otra practicarla en la vida diaria. En aquellos que solo oyen, la palabra de Dios no produce una respuesta agradecida. El mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, es reconocido como justo, pero sus requerimientos no son admitidos, sus principios no son llevados a cabo. Todos somos pecadores, y por nosotros mismos somos incapaces de poner en práctica las palabras de Cristo. Pero Dios ha hecho provisión para que el pecador condenado pueda ser liberado de manchas y arrugas. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 2, 1, 1, 9.
pero mientras que Cristo salva al pecador, no elimina la ley que condena al pecador. La ley nos muestra nuestros pecados, como un espejo muestra que nuestro rostro no está limpio. El espejo no tiene poder para limpiar el rostro, no es esa su función. Así es con la ley. Señala nuestros defectos y nos condena, pero no tiene poder para salvarnos. Hemos de ir a Cristo por el perdón. Él tomará nuestra culpa sobre su propia alma, y nos justificará ante Dios. Y no solo nos librará del pecado, sino que nos dará poder para rendir obediencia a la voluntad de Dios. Hoy muchos se erigen una norma propia, pensando ganar el cielo, aun cuando descuidan de hacer la voluntad de Dios. Los tales están edificando sobre la arena. Son solo oidores. Nuestra salvación costó la vida del Hijo de Dios, y Dios demanda de nosotros que edifiquemos nuestros caracteres sobre un fundamento que soportará la prueba del juicio. Testimonio, 02-05-2019. Proseguir el camino ascendente. En sueños, yo estaba en una gran planicie y escuché una voz que me dijo, avanza. Comencé a avanzar y, al llegar al último extremo de la planicie, un enorme espejo se posó frente a mí. Dijo mi acompañante, observa. Miré con mucha atención al espejo y pude observar grandes manchas sucias en mi vestido. Oh Dios, estoy sucia, ayúdame. Mi acompañante me dijo, continúa el camino. Estaba yo subiendo a la montaña, mas mi corazón estaba muy triste por las manchas que había en mis ropas. Me arrodillé y lloré amargamente, en súplica, por la limpieza de mis ropas. Otra vez escuché la voz que me dijo, prosigue. Me levanté muy triste y comencé a caminar. Di 4 pasos, y frente a mí otro espejo, este se posó y pude mirarme atentamente al espejo. Pude observar que las grandes manchas de mis ropas habían disminuido, pero, aún así, podía observarlas. Dije, oh Señor, ¿cómo me libraré de esto? Se me indicó, prosigue el camino. El camino se tornó más rudo y difícil. Yo daba un paso hacia adelante y me resbalaba 2 hacia atrás. Era muy difícil continuar. Me agarraba de todo lo que había a mi paso, árboles, ramas, para no caerme. La dificultad que tenía frente a mí era grande, mas la condición de mis vestiduras me llenaba el pensamiento. Triste, caí al suelo y exclamé, oh, mi Dios. Sálvame que perezco. En esos momentos, otro espejo pasó frente a mí, y pude verme otra vez. Las manchas de mis vestiduras, aún visibles, eran muy pequeñas. Yo misma me miraba directamente y no las veía. Pero, a través del espejo, era únicamente como las podía ver. Comencé a gemir y clamar, Señor, límpiame. Señor, límpiame. Entonces, seguía subiendo el brusco camino. En mis piernas yo sentía el empuje del penoso viaje, y no podía mudar por mí misma mis ropas y estas, aún, estaban manchadas. Lloré tan amargamente por mi situación que, casi, perdí el aliento y caí al suelo. Entonces, comencé a observar los grandes árboles, las flores y pájaros, y así fui tranquilizándome. Estos, al verlos, daban paz a mi alma abatida. Allí estuve largo rato observando a mi alrededor, y recordando ver la santa pareja en el huerto del Edén, y la muerte agonizante de mi Jesús al morir en la cruz del Calvario por mí. Mientras allí estaba, recordando y mirando a mi alrededor aquella bella naturaleza, dijo mi acompañante, ponte de pie y continúa ascendiendo. Así lo hice, y pronto, se detuvo, frente a mí, otro espejo. Ya yo no quería mirarme, estaba atemorizada de pensar que aún mis vestiduras estaban manchadas. Pero, en un momento, miré, y vi algo extremadamente imposible. Al mirar al espejo no me veía yo, sino que, veía a mi amado Dios en mi lugar. Me buscaba para ver si me veía,
pero no había nada allí que reflejara mi figura, solo mi amado Dios. Sus ropas, blancas como la nieve, eran preciosas. Caí de rodillas ante él, y llorando agradecí a él lo que yo no podría nunca lograr por mí misma. Mi acompañante me levantó y me dijo, mira. Miré a la gran planicie, vi muchas personas con espejos frente a ellos, que a unos les importaba y a otros, no. Me dijo, ve, y diles el proceso. A todo el que le importe, debe avanzar. Corrí a la planicie y dije en voz alta las palabras que me ordenaron decir. Y, a los que les importó, comenzaron el ascenso con gran sacrificio y penurias. En ese momento desperté y escuché la voz que dijo, el sucio seguirá ensuciándose y el limpio se seguirá limpiando. Que el Señor me los bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 39. La conquista de Basán. Después de rodear a Edom por el sur, los israelitas se volvieron hacia el norte y otra vez se dirigieron hacia la tierra prometida. Su camino pasaba ahora por una alta y vasta llanura refrescada por las brisas vivificantes de las colinas. Fue un cambio grato después del valle árido y calcinante por el cual habían viajado, así que avanzaban llenos de ánimo y esperanza. Habiendo atravesado el arroyo de Sered, pasaron al oriente de la tierra de Moab, pues se les había dado la orden, no molestes a Moab ni le hagas la guerra, pues no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar como heredad a los hijos de Lot. Véase Deuteronomio 2. Y se les repitió la misma orden con respecto a los amonitas que eran también descendientes de Lot. Continuando hacia el norte, los ejércitos de Israel llegaron pronto a la tierra de los amorreos. Este pueblo fuerte y guerrero ocupaba originalmente la parte sur de la tierra de Canaán, pero al aumentar en número, cruzaron el Jordán, guerrearon con los moabitas y les quitaron una parte de su territorio. Allí se establecieron, y dominaban sin oposición toda la tierra desde el Arnón hasta el Jaboc en el norte. El camino que los israelitas deseaban seguir para ir al Jordán pasaba directamente por ese territorio, y Moisés le envió un mensaje amistoso a Sehón, rey de los amorreos, en su capital: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme a la derecha ni a la izquierda. La comida me la venderás por dinero, y comeré, el agua también me la darás por dinero, y beberé, solamente pasaré a pie. La respuesta fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores. Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas que distaban mucho de estar preparados para sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos le aventajaban ciertamente en capacidad para la guerra, y a juzgar por las apariencias humanas, pronto acabarían con él. Pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube, y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar batalla, en la seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas. Pero el jefe de Israel había recibido la orden del dueño de todas las tierras: levantaos, salid, y pasad el arroyo Arnón. Yo he entregado en tus manos a Sehón, rey de Hesbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, que al escuchar tu fama temblarán y se angustiarán delante de ti. Estas naciones que estaban situadas en los confines de Canaán se habrían salvado si no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío de la palabra de Dios. El Señor se había mostrado longánime, sumamente bondadoso, tierno y compasivo, aun hacia esos pueblos paganos. Cuando en visión se le mostró a Abraham que su posteridad, los hijos de Israel, serían extranjeros en tierra ajena durante 400 años, el Señor le prometió: en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo.
Aunque los amorreos eran idólatras que por su gran iniquidad habían perdido todo derecho a la vida, Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia, y podrían haber conocido la verdad, si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz, y se aferraron a sus ídolos. Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, proporcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Vieron que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las mordeduras de las serpientes. Aunque se les había negado el permiso de pasar por la tierra de Edom, y por ello se habían visto obligados a tomar la ruta larga y difícil a orillas del Mar Rojo, los israelitas no habían manifestado hostilidad en todos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, prometiendo que observaría las mismas reglas que habían regido su trato con otras naciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía, y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pueblo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo. Los israelitas cruzaron el río Arnón, y avanzaron sobre el enemigo. Se libró un combate, en el cual los ejércitos de Israel salieron victoriosos, y aprovechando la ventaja obtenida estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amorreos. Fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos de su pueblo, y habría hecho lo mismo 38 años antes, si Israel hubiera confiado en él. Llenos de esperanza y ánimo, los ejércitos de Israel avanzaron con ardor y, siguiendo hacia el norte, pronto llegaron a una tierra que podía probar muy bien su valor y su fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de Basán, poderoso y muy poblado, lleno de ciudades de piedra que hasta hoy inspiran asombro al mundo, 60 ciudades. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Véase Deuteronomio 3, 1 al 11. Las casas se habían construido con enormes piedras negras, de dimensiones tan estupendas que hacían los edificios absolutamente inexpugnables para cualquier ejército que en aquellos tiempos los pudiera atacar. Era un país lleno de cavernas salvajes, altos precipicios, fosas abiertas y rocas escarpadas. Los habitantes de esa tierra, descendientes de una raza de gigantes, eran ellos mismos de fuerza y tamaño asombrosos, y tanto se distinguían por su violencia y su crueldad, que aterrorizaban a las naciones circunvecinas, mientras que Ag, rey del país, se destacaba por su tamaño y sus proezas, aun en una nación de gigantes. Pero la columna de nube avanzaba y, guiados por ella, los ejércitos hebreos llegaron hasta Edrei, donde los esperaba el gigante, con sus ejércitos. Ag había escogido estratégicamente el sitio de la batalla. La ciudad de Edrei estaba situada en la orilla de una meseta cubierta de rocas volcánicas y desgarradas que se levantaba abruptamente de la planicie. Solamente podía llegarse a la ciudad por desfiladeros angostos y escarpados. En caso de ser derrotadas, sus fuerzas podrían encontrar en aquel desierto de rocas un refugio donde los extranjeros no podrían perseguirlas. Seguro de su éxito, el rey salió con su enorme ejército a la llanura abierta, mientras que se oían los gritos desafiantes que partían de la meseta superior, donde se podían ver las lanzas de millares deseosos de entrar en liza. Cuando los hebreos miraron la altura de aquel gigante de gigantes que sobrepasaba a los soldados de su ejército, cuando vieron los ejércitos que lo rodeaban y divisaron la fortaleza aparentemente inexpugnable, detrás de la cual miles de soldados invisibles estaban atrincherados, muchos corazones de Israel temblaron de miedo. Pero Moisés estaba sereno y firme, el Señor había dicho con respecto al rey de Basán, no tengas temor de él, porque en tus manos lo he entregado junto con todo su pueblo y su tierra.
Harás con él como hiciste con Sehón, el rey amorreo que habitaba en Hesbón. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente, y él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía al ejército, el Señor desconcertó al enemigo, y obtuvo la victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos, y los israelitas no tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esa gente extraña, que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable. En la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos que recordaron los acontecimientos que, casi 40 años antes, habían condenado a Israel, en Cades, a una larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran muy grandes, y las habitaban gigantes, frente a los cuales los hebreos no eran sino pigmeos. Pero podían ver ahora que el fatal error de sus padres fue desconfiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido entrar enseguida en la hermosa tierra. La primera vez que se prepararon para entrar en Canaán eran menos que ahora las dificultades que acompañaban la empresa. Dios había prometido a su pueblo que si lo obedecía y oía su voz, iría delante de él y pelearía por él, y que también enviaría avispones para ahuyentar a los habitantes de la tierra. En general, los temores de las naciones no se habían despertado, y ellas habían hecho pocos preparativos para oponerse al progreso de Israel. Pero cuando el Señor le ordenó ahora que avanzara lo tuvo que hacer contra enemigos poderosos y alertados, de modo que hubo de luchar con ejércitos grandes y bien preparados para oponerse a su paso. En sus luchas con Og y Sehón, el pueblo se vio sometido a la misma prueba bajo la cual sus padres habían fracasado. Pero la prueba era ahora mucho más severa que cuando Dios ordenó a los hijos de Israel que avanzaran. Las dificultades del camino habían aumentado desde que ellos rehusaron avanzar cuando se les mandó hacerlo en el nombre del Señor. Es así como Dios prueba aún ahora a sus hijos. Si no soportan la prueba, los lleva al mismo punto, y la segunda vez la prueba será más estrecha y severa que la anterior. Esto continúa hasta que soportan la prueba, o, si todavía son rebeldes, Dios les retira su luz, y los deja en tinieblas. Los hebreos recordaban ahora como anteriormente, cuando sus fuerzas habían salido a luchar, fueron derrotadas y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moisés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divina, y sin el arca. Pero ahora Moisés estaba con ellos, y fortalecía sus corazones con palabras de esperanza y fe. El Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mostraba el camino, y el arca santa acompañaba al ejército. Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan poderosamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda e incredulidad. El camino estará a veces lleno de obstáculos aparentemente insuperables. Esto podrá descorazonar a los que cedan al desaliento, pero Dios les dice, seguid adelante. Cumplid vuestro deber cueste lo que cueste. Las dificultades de aspecto tan formidable, que llenan vuestra alma de espanto, se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Himnos. 123, me dice el Salvador. 146, junto a la cruz.